a este cuarto tema del derecho romano. Estuvimos estudiando en los temas anteriores acerca de la importancia de conocer el derecho romano, de la historia del derecho romano y también de las divisiones y las fuentes del derecho romano. Particularmente es importante entender esto de las fuentes del derecho romano porque usted ya habrá visto que es el origen primitivo de lo que hoy entendemos como fuentes del derecho, como la ley, como la jurisprudencia y también la doctrina. Por un lado estarían también con muy especial mención el tema de la costumbre, que es la tradición que tenían los pueblos, al aplicar el jus gentium. Para hoy en día tenemos un tema muy interesante, el derecho penal antiguo romano. Vamos con la primera diapositiva. Ahí vemos el tema. El derecho penal antiguo romano. ¿Cómo eran las penas y los delitos en la época romana? La represión penal. La represión penal, como en todo estado o nación o pueblo organizado ya en alguna forma de convivencia social, era pues definitivamente primitiva para algunos pueblos donde se aplicaba la ley del talión. La ley del talión era una forma de justicia. No pensemos nosotros que la ley del talión era una forma aberrante de aplicar la venganza. En realidad, si se pensaba desde un punto de vista que lo justo es que lo que me hicieron a mí yo le haga a la otra persona, entonces estaríamos hablando de una justicia equilibrada. Sin embargo, conforme las sociedades van culturizándose y van logrando cierto grado de civilidad, o en todo caso retornan a la civilidad, se dan cuenta que la represión penal no puede quedarse solamente en la protección de cada uno, que tiene que la sociedad proteger al particular. La represión penal es un campo en el que se revela con la máxima evidencia la lenta pero progresiva intervención del Estado en la vida de los grupos menores. Hay hechos contra los que el Estado reacciona inmediata y directamente sin esperar a que el perjudicado solicite su intervención. Fíjate, es interesante saber que en una etapa primitiva, como les dije, uno tenía que defenderse directamente. Sin embargo, la solución de conflictos y la solución para enfrentar el crimen de esta forma a veces era desventajosa. Es posible que el grupo que cometa un crimen contra mi persona o contra mis bienes o mis instituciones sea superior a mí. Puede ser también que sea de alta peligrosidad. Podría ser también que ese criminal tenía algún cargo o poder dentro de nuestro grupo social. Entonces yo quedaba en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo solucionar ese problema? El derecho romano encontró la solución. Bueno, como estaba comentándoles, al principio el Estado solo intervenía directamente en muy pocos casos de gravedad especial. Pero cuando se ampliaron los delitos públicos, la esfera de los delitos privados también se restringieron de tal modo que en el derecho clásico se habían reducido al furtum, al damnum o injuria, al datum, a la rapiña y a la injuria, que eran las últimas supervivencias de una serie mucho mayor de delitos. Estos delitos relacionados con el daño, con los golpes, con el atentado contra la persona, no eran sino el principio de otros delitos más graves. La represión penal, entonces, correspondía al magistrado provisto de imperio. Como le decía hace un momento, si el ciudadano estaba vulnerable, ¿quién tenía que protegerlo? Pues tenía que ser el mismo Estado. Tenía que protegerlo el mismo Estado nacido de una ideología de que era necesario proteger al ciudadano y que la única fuerza para poder hacerlo era el Estado mismo. El Estado, que tenía jus imperium, tenía que delegar parte de ese imperium a una autoridad. Esta autoridad era el magistrado. Ahora, debe distinguirse la represión penal del ejercicio del poder de policía, que podía ejercer todo magistrado contra quienes se negaran a obedecer o que no se atuvieron a sus órdenes. Ahí en la imagen podemos ver dos policías modernos. Para ilustrar el poder de policía tenemos que decir lo siguiente. El poder de policía era la facultad que tenía el magistrado para investigar y capturar al criminal. No era igual que el jus imperium. El jus imperium era más amplio y quizá un poco más especial, más delicado y más complicado. Hablar del imperium o del jus imperium que tenía el magistrado era el poder que él tenía para administrar justicia y para imponer una pena. El poder de policía, en cambio, es el poder de poder capturar e investigar. El magistrado tenía ambas facultades. Y la facultad de magistrado, o de jus imperium, no escatimaba su poder de policía. Los crimina publica, o también los crímenes públicos. En esta diapositiva nosotros podemos encontrar los dos primeros grandes crímenes que fueron ya diferenciados de aquellos que hemos mencionado hace un momento. Estamos hablando del pariedium y del perduelio. Ahora bien, tenemos que diferenciar un poco estos porque estamos hablando de los crímenes o del crimen público. Es decir, aquel crimen que de alguna manera se relacionaba con el Estado.
Y mencionamos estos dos grandes crímenes porque el perduelio era aquel que nosotros podríamos interpretar como el de alta traición. Es decir, el perduelio cometido por un romano era el atentado contra el Estado mismo. Era el atentado contra la seguridad del Estado, contra sus instituciones o contra las personas que representaban al Estado. Como se da cuenta usted, entonces el perduelio era un crimen muy peligroso, porque atacaba a la estabilidad misma del Estado. El otro era el parriedium, es decir, el moderno parricidio, podríamos mencionar, es decir, la muerte de un pater. Los pater formaban parte de la sociedad romana y eran los que encabezaban las grandes familias que fundaron Roma. La muerte de un pater podía causar muchos problemas de herencia, de sucesión y también de pérdida de dominio de poder entre los clanes respectivos. El pater familia no tenía por qué ser asesinado. El morir de esa forma demostraba de alguna manera la debilidad de la cohesión del Estado y del gobierno y de la formación de la sociedad romana. Por eso el parriedium fue identificado como una institución o como una forma de delito y típico con graves consecuencias para la seguridad del Estado. Muy pronto, la pena que sancionaba el parriedium se aplicó al homicidio voluntario de cualquier hombre libre. Exacto, porque el Estado pudo llegar a comprometer y pudo llegar a comprender que el asesinato de un hombre libre en sí mismo, sea pater o no lo sea, trae como consecuencia una serie de sucesos desastrosos para la familia y para la sociedad. La palabra parriedium en realidad fue aplicado y generalizado para todo homicidio que se cometiera en la cual se le quitara la vida a un hombre libre. El parriedium entonces es el estereotipo y el prototipo de lo que hoy sería el homicidio. Por el contrario, el perduelio, que los juristas clásicos relacionaban aún con las 12 tablas de las cuales ya hablamos en los temas anteriores, fue transformándose, evolucionando poco a poco. Y un día el perduelio fue relacionado ya con un crimen de otro nombre llamado majestatis, o los crímenes de lesa majestatis, es decir, aquellos crímenes que hoy podríamos identificar con los crímenes de altas autoridades, con los crímenes de grandes magistrados, o en todo caso, con un gran crimen, ¿no? Por eso la palabra de majestad, el crimen majestad, de lesa majestad, es decir, aquel que daña de alguna manera el Estado mismo. En la figura podemos ver las 12 tablas. Las 12 tablas ya tenían normas penales, es decir, aquellas que se relacionaban específicamente con un delito, el delito de homicidio, el delito de Estado contra el Estado, más conocido como perduelio, aunque sí habían algunas normas de homicidios relacionadas con los paters. Vamos a continuación a ver algunas reflexiones de las 12 tablas acerca del perduelio. Según las 12 tablas, el perduelio tenía que considerarse crimina pública. Por ejemplo, tenemos dentro de las 12 tablas algunos delitos señalados y tipificados, como el falso testimonio, la colusión entre el árbitro y uno de los litigantes, el incendio provocado por la noche a la casa o en las cosechas ajenas, la destrucción nocturna de cosechas fruto del trabajo, los sortilegios y las prácticas mágicas, como el malura carmen incantare y el fruges escantare. En esta imagen nosotros podemos ver lo que se consideraba en las 12 tablas como crimina pública, es decir, aquellos crímenes que dañaban seriamente no solamente al Estado, sino también que dañaban a la vida normal, tranquila y sosegada de los romanos. Los incendios tenían un agravante, si era de noche. También la hechicería y la brujería eran perseguidas por los romanos, siempre obviamente que ésta no sea de corte religioso, sino que sea oscura, ambigua para la época. Y también el arruinar las cosechas fruto del trabajo. Los romanos entonces tenían una gran conciencia de lo que significaba la propiedad, la posesión, tenían una gran conciencia de lo que significaba el fruto del trabajo y también, al menos las normas de las 12 tablas, tenían una gran conciencia de lo que significaba cierto moral media relacionada con las hechicerías y brujerías, es decir, con las perniciosas costumbres de ciertas costumbres espiritualistas de la época. Las penas que tenían los delincuentes que caían en estos delitos de la crimina pública eran las siguientes. Una de ellas era la muerte, imagínense, también conocida como supplicium, y se aplicaba de varias formas, según el delito. También teníamos otra pena que era la damnum, es decir, la multa, que hasta el día de hoy existe. Dígame, ¿no es posible que después de tanto tiempo nosotros hayamos todavía conservado el tema de la multa? Aunque el tema de la pena de muerte, pues ya la sociedad ha ido evolucionando y obviamente hemos entendido que la pena de muerte no tiene objetivo resocializador.
Y obviamente nosotros como país y Estado, siendo suscriptores del Tratado de San José de Costa Rica, hemos desterrado de toda nuestra legislación el tema de la pena de muerte como una forma de castigo o como una forma represora del crimen. Sin embargo, los romanos la tenían. Originalmente la pena tenía carácter de expresión religiosa. Es decir, todo lo malo no es de Dios, no es de lo divino, así que tenemos que extirparlo. La creencia religiosa de la época romana influía en el sistema penal, directa o indirectamente. Es interesante también ver que habían penas alternativas. Se sabe ya hoy en día que habían personas que para escapar de la pena de muerte o del suplicio, pues tenían que expatriarse. O te quedabas y te matábamos, o te vuelves una apátrida a recorrer el mundo. ¿Qué hubiera decidido usted? ¿Ah? Bien, ahora vamos a los delitos privados. A los crímenes pública, que ya hemos mencionado, se contraponían los delitos privados, es decir, cuya esfera debió ser en sus principios muy amplia. También en esta materia se verificó una evolución que revela la progresiva intensificación de la actuación del Estado. El Estado comprendió que tenía que intervenir y entrometerse en los asuntos y en los litigios personales y en aquellos delitos que se cometían dentro de las personas. A esto se le llama delitos privados. Una serie de normas referentes a los delitos privados están atribuidas también a las 12 tablas que ya hemos mencionado. Conviene observar que muchos de los principios aplicados por aquella ley a los delitos privados corresponden a fases primitivas de la organización social de los romanos. Vamos a ver alguna de ellas. En la diapositiva, por ejemplo, aparece el membrum ruptum, es decir, la mutilación. La mutilación, en el caso de la gente que vivía, se tenía que regir por la venganza. El talio, esto. Aquel que mutilaba a una persona tenía que ser también mutilado. El otro caso es el del os fractum, es decir, la lesión física grave. El Estado ya había fijado una compensación pecuniaria en caso un ciudadano, ¿no?, de la tribu romana lesionara a otro. La compensación pecuniaria era la de 300 haces por una persona libre y la de 150 haces por un esclavo. Como usted ve, los romanos habían pensado en todo. Ahora, en el caso del cirtum manifestum, es decir, cuando el ladrón era cogido en flagrante delito, la venganza era libre. Fíjese usted lo que le podía pasar a un ladrón si era descubierto en la cirtum manifestum, es decir, con las manos en la masa, ¿no? La ley romana, las 12 tablas específicas, que se lo podía matar. Así es, como usted lo oye. El ladrón podía ser muerto. Si se cometía el delito de noche, era la única condición. Y la otra era de día o de noche, pero si el ladrón intentara defenderse a mano armada. Es decir, quedaba a libre disposición del agraviado, de la víctima, el poder aplicar la justicia. Además de las 12 tablas, habían otras normas contenidas en ella, aparte de las que hemos mencionado, relacionadas con delitos privados, relacionados al daño de las cosas, como a los árboles. Es decir, los romanos quizá ya tenían una idea de derecho ambiental. Y también a los animales que comían los frutos caídos de algún propietario. Así, que si usted tenía un caballo, una ovejita, que comía una manzanita o un frutito, que se le caía al árbol de su vecino, y su vecino venía y le mataba algo, le pegaba, tenía usted el derecho de reclamar que se le castigara a su vecino por haber dañado a su animal. Qué interesante. Bueno, era característica del delito privado, cuando su autor era una persona sometida, el hecho de que el padre podía librarse de las consecuencias del delito entregando al culpable. El noxae dedicio. Bueno, dedicio significa señalar. ¿Usted ha escuchado aquella frase que dice no me tires dedo? Pues efectivamente, si se cometía un delito en la sociedad romana primitiva y se buscaba al culpable, el pater tenía también que indemnizar, a menos que el pater pudiera decir, fue este mi hijo, fue aquello o fue el otro. ¿Qué le parece? Cuanto más netamente se dibujaba la figura del delito privado como fuente de una obligación de resarcimiento, tanto más iba perdiendo el delito privado sus primitivas características. Ven conmigo, fíjese. Entonces el derecho romano tenía claramente establecido ciertas tipificaciones de delitos y también ciertos bienes jurídicos que se tenían que proteger. El Estado, la vida, la majestad del Estado, las investiduras que tenían los magistrados tribunos y aquellos que dirigían el Estado, las cosas, los animales, la propiedad, la posesión, eran bienes jurídicos que eran reconocidos por los romanos desde época muy antigua y muy primitiva.
Esto quiere decir que las 12 tablas solamente fue el principio de una serie de derechos penales que de alguna manera protegieron y protegían a la sociedad romana. Lo interesante es que también podía extenderse esta protección a aquellos que eran guiados por el Jus Gentium. Dentro de todo este conocimiento de derecho penal, se entendía que la sociedad romana tenía que vivir en paz, porque era un mandato divino. Y como mandato divino es el respeto a la vida y a las propiedades, entonces eso tenía que resarcirse. Sin embargo, la pena de muerte existente en el derecho romano, de una manera u otra, contribuyó para ellos a una mejor vida social. Por eso era aceptado y era consentido y tolerado. Hoy en día sabemos que la pena de muerte, entre otras formas de penalización, no resocializan al delincuente. En aquel tiempo no había de ninguna forma una forma de rehabilitación o resocialización. La majestad dependía, el perdón dependía de la majestad del imperio, del emperador, o de la majestad de aquellos que tenían y detentaban el Jus Imperium. Sabido es también que la sociedad romana tenía un derecho que se imponía a los derechos penales de todas las sociedades que dependían bajo su yugo. Conocido es el caso de Cristo, donde es condenado en su legislación hebrea por blasfemo, a pena de muerte. Sin embargo, no podían ejecutarla, porque el emperador, el gobernador romano, es decir, el derecho romano, no permitía la ejecución, es decir, la ejecución de la pena de muerte, a no ser que sea per duello, es decir, traición al Estado. Y fue finalmente Jesucristo condenado a muerte por per duello, es decir, por traicionar al Estado, que en realidad no quedó muy claro si traicionó o no, porque dijeron que él había dicho que él era el rey de los judíos. En todo caso, de los judíos, no de los romanos. Así que había delito de per duello. Gracias por acompañarme en estas reflexiones. Hemos terminado la segunda unidad con este tema del derecho romano. Esperamos con ansias la unidad que se viene. No olviden de repasar los materiales, porque nosotros estaremos gustosos siempre de colaborar con estas enseñanzas y compartirles estos conocimientos.